Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Bueno, yo soy Elena. Me gusta ser una luchadora feminista, comunista, y que ha vivido ya 76 años. Bueno, podemos también empezar contando por el inicio, ¿no? ¿Quiénes son tus padres? Bueno, mi papá, Aurelio González Flores, nació en Coquimbo, en Chile. Cruzó siendo muy joven, 14 años, una cosa así, a San Juan. Allí ingresó a YPF y YPF lo trasladó, bueno, trabajó un tiempo en las minas allí en San Juan y lo trasladó a Santiago del Estero, donde conoció a mi madre. Allí se casaron en el año 48 y luego los trasladaron a Salta. En Salta mi mamá se quedó embarazada y volvió a la banda Santiago del Estero a parir y allí nací yo un 1 de marzo de 1949. Soy santiagueña. Traje algunas fotos para que vos veas. Esta soy yo de pequeña. Bueno, acá tengo otra foto que me han sacado en algún parque. Esta me parece que es en un parque que fueron a visitar a un tío mío, tío Manuel, que vivía en San Juan. Después mi madre siempre me vestía muy elegante y ella estudió corte y confección y esta palito me lo hizo ella, entonces me pareció interesante traerlo. Bueno, ¿Podemos mostrar la primera foto? ¿Qué tendrías, un año ahí? parece que un poquitito menos. ¿Tu bautismo? No, a ver, me bautizaron. Porque mi papá no se casó por la iglesia, él era ateo y en Santiago del Estero no se quiso casar por la iglesia. Mi abuela decía que era el demonio. Y me parece que sí me bautizaron, porque mi mamá sí era creyente, pero mi papá no, así que no tengo recuerdo del bautismo, digamos. Bueno, en mi familia después eso pasó a ser una tradición. Ni mi hermana ni yo nos casamos por la iglesia, ni ninguno de nuestros hijos están bautizados. Ellos elegirán cuando quieran, si quieren ejercer, creer en algo, que lo resuelvan ellos, nosotros no se lo imponemos. Bueno, estábamos que mi padre estaba en Salta, mi mamá embarazada y vino a parir a Santiago del Estero. Allí estuve yo un tiempo. Mi papá había dicho que el nombre elegido era Signesia del Carmen, como se llamaba su madre, y mi abuela me fue a anotar y le dijeron, no, Signesia no se puede, porque es un nombre no sé qué, no sé qué. Bueno, dijo mi abuela, Elena, ella se llamaba Elena. Elena, ella se llamaba Elena. Entonces eligió Elena del Valle. Bueno, volvimos a Salta, porque mis padres seguían allí. Mi papá trabajaba en la comisión sismográfica de YPF, que era la que hacía las prospecciones para ver dónde había petróleo. Entonces vivimos en Morillo, en Joaquín B. González, en Metán, en un montón de pueblitos, pero 3, 4 meses en cada uno de los pueblos. Mi mamá cuenta siempre que eran algunos pueblos muy,
muy alejados. Ella me contaba, me parece que en Morillo, el tren llevaba el agua una vez por semana, una cosa así, eran lugares difíciles. Después a mi papá lo trasladaron a Avellaneda, estuvimos viviendo en Buenos Aires, no sé si 1 o 2 meses, y de allí vinimos a Comodoro. Llegamos a Comodoro en el año 50, yo tenía 1 año y un poco más. Vivimos un tiempo en Comodoro y luego lo trasladaron a Río Mayo. En Río Mayo estuvimos como 2 o 3 años viviendo y después nos trasladaron a Sarmiento, me parece que fue en el año 53, y allí a mí me gustaba estudiar o aprender más que estudiar. Y entonces agarré y mi mamá me mandó a una señora que era la vicedirectora de la escuela de Sarmiento, la señora de Mazzoni. Si alguien recuerda un discurso que dije en una plaza sobre la abuela del ministro, es esa señora, la abuela del ministro. Bueno, la señora de Mazzoni me aceptó porque no había jardín de infantes en esa época. En Sarmiento me aceptó para que vaya ahí a jugar con ella, a enseñarme algo. Pero resulta que ella tenía a sus estudiantes que venían a hacer los deberes y yo me ponía a pispear todo, que siempre fui curiosa, y empecé a aprender. Entonces la señora se da cuenta que yo ya había empezado a aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar. ¿Y esto por cuántos años? 5. Entonces le dice a mi mamá, la vamos a poner en el colegio porque si no es un desperdicio. Yo me acuerdo de la señora Eleu, que era la maestra de primer grado, la cara cuando en enero le llevaron una niña que querían que empezara la escuela en primer grado. Yo tengo ese recuerdo hermoso, ahora les voy a mostrar la foto, porque y no me gustó, pero tengo el recuerdo hermoso de haber ido a la escuela en ese momento, porque la señora de Leuce un poco se resistía a recibirme a mí en esa condición. Y entonces la señora de Mazzoni me hace pasar a hacer una multiplicación al pizarrón. Los chicos pobres me miraban con una cara de espanto porque no sabían qué era lo que estaba haciendo yo. Y bueno, al final me aceptaron. Y yo te muestro, esta es la foto de mi primer grado, ahí está la señora Mazzoni y la señora Leu. Y atrás, es Jacinto. La más fea de todos. El más Jacinto, un ser adorable. Nunca salió de primer grado. Y yo, cuando vine al barrio de Las Flores, bueno, esto cuento la historia de llegar al barrio, me reencontré con Jacinto. Vivió en el barrio de Las Flores con su mamá. Y entonces, y había un montón de holandeses, no sé qué ves que hay altos flacos ahí atrás, porque en Sarmiento hubo una colonia holandesa importante y los chicos llegaban grandes ya a hacer su primer grado, a iniciarse en el castellano y en la escritura y en la lectura del castellano. Así que yo, que tenía 5 años, bueno, ingresé en ese primer grado donde me malcriaron porque era la nena más chiquitita, la más chiquitita de ahí. Ahora sí. Estabas con tu Jacinto. Estábamos en primer grado. Entonces yo cursé primer grado en la escuela 22 de Sarmiento hasta 4º grado. En el año 58 nació mi hermana y mi papá ese año lo trasladaron a Comodoro, a la Sismográfica, la central que está en el kilómetro 3. Entonces nos vinimos a vivir a Comodoro. Yo tenía 9 años y tenía ya terminado 4º grado y no me lo aceptaron. Tuve que cursar 4º grado de vuelta en la escuela 1. Ahí
mis padres alquilaron una casa en la calle Malvinas, doña Ofelia, me parece que era la señora. Bueno, era una historia. Atrás, la casa señora vivía adelante y atrás tenía una cocina, comedor grande y un dormitorio. Era piso de tierra y había un desnivel entre la vereda y el piso, siempre me acuerdo. Nosotros nos vinimos, mi hermana nació en noviembre y nos vinimos en diciembre a vivir a Comodoro. Ya mi papá había alquilado esa casa del 58. Y entonces mi papá fuimos a la proveeduría de YPF, no teníamos auto, nada, hicimos el pedido del mes y lo trajimos a casa y no teníamos muebles, casi nada. Estaba todo en el piso y a la noche se largó a llover. ¿Y por qué me acuerdo de esa anécdota así? Porque se llenó de agua la casa y perdimos todo el pedido ese bendito que había hecho mi madre y mi padre. Bueno, entonces ahí yo empecé la escuela 1. A lo mejor algunos no saben, y este dato anecdótico que voy a contar ahora. Es decir, yo empecé en la escuela 142, que es, ahora no me acuerdo cómo se llama, en esa época era es la que está en Alén y Dorrego. Y yo siempre fui metida, entonces les cuento, yo vivía en Malvinas, ahí entre Sarmiento y San Martín, y les digo, les comento que vivía lejos, y alguien me dice, pero están por abrir una escuela nueva que va a funcionar más cerca de tu casa. Entonces yo vengo y le digo, mamá, ¿puedo ir a la escuela nueva, verdad? ¿A dónde? Bueno, la escuela nueva era la escuela provincial número 1. Se inauguraba, empezaba la historia de las escuelas en la provincia. Hasta ese momento eran todas lo que se llamaban escuelas laines, es decir, que eran escuelas de nación que estaban en las provincias. Entonces se inaugura la escuela provincial número 1. Yo hago que mi mamá me vaya a anotar toda la historia. Y funcionaba en la sociedad rural, en el viejo edificio de la sociedad, es decir, en el viejo galpón de la sociedad rural. Es decir, en cada uno de los boxes donde ponían los animales en exposición, había un grado. Era un aula. Entonces, cuando había exposiciones, por ahí el lunes no teníamos clase, porque había que limpiar, y había exposición ganadera, había que limpiar, pero las exposiciones ganaderas eran más bien en el verano. Y una de las cosas que yo no te comenté, que en Sarmiento, que era zona bastante inhóspita y el clima era distinto en esa época, nosotros teníamos el periodo lectivo era septiembre-mayo, por eso es que yo te contaba que en enero yo empecé primer grado. Yo me vine en diciembre con el cuarto grado, tenía todo aprobado, y acá no me aceptaron ni rendir libre ni nada, tuve que hacer de vuelta el cuarto grado. Y fui ahí, a esa escuela, que era tremenda. Funcionó, esto era en el año 59, la señora Lilia Bernal de Campoy. Y Bernal también era maestro en esa escuela, el famoso que fue después del deporte y todo eso, también era sus inicios. Y ahí también empezó a trabajar Graciela Kolomensky, que después fue mi directora en la escuela de Radativi. Después a esa escuela la trasladaron empezó a funcionar en el lo que iba a ser la casa de gobierno, esa que, donde está el juzgado ahora, entre la 1, bueno, ahí en el subsuelo ese funcionaba la escuela. Ahí nos llevaron por segunda vez. Y yo siempre fui bastante de portarme no tan bien. Para mí me portaba bien, pero a la gente no. Entonces, te voy a contar una anécdota para ver
Yo siempre... Entonces estabas en tu pelea en la esquina de la Paloma. En la esquina de la Paloma, bueno, que mi papá nos encontró ahí y bueno, Le comentaste- sorteé bien el asunto, pero ahí mi madre dijo, esta chica no va a terminar bien en esa escuela porque había chicos más grandes, y yo tenía una forma de ser porque mi papá me enseñó, primero en Sarmiento, todavía estábamos, me enseñó a boxear, es decir, porque él, pienso yo que habrá querido tener un hijo varón o alguna cosa. Sí, él hacía asado, yo estaba al lado de él entrenaba a Chichina Amado, me acuerdo, que después fue boxeador acá, la familia Amado también bastante conocida aquí en Comodoro. Entonces, y como yo iba, también me metía en todo, también me enseñó a boxear, me enseñaba a pegar. Y él me enseñó que el miedo no existía, cosa que me costó bastante trabajo resolverlo, porque el miedo existe, y no quería que yo tenga miedo. Así que si yo enfrentaba una cosa como pelearme con alguien, a él le parecía bastante bien, porque era mejor enfrentar eso y no tener miedo. Entonces, era esas cosas. Pero mi mamá estaba un poco preocupada por la cuestión de la conducta y todas esas cosas y cómo podía terminar una hija media descarga. Entonces, resolvió que fuera al Colegio de las Monjas. Y así aparecí en el Colegio de las Monjas en quinto grado. Cuarto hice en la Escuela Provincial número 1 y el quinto grado hice al Colegio de las Monjas. Y ahí mi mamá era una mujer sacrificada como pocas. No recuerdo si en el inicio comentamos el nombre de tu mamá. Ah, no, Elba Luz David, santiagueña. Ella había hecho hasta cuarto grado y en Sarmiento hizo con el sistema Rodríguez un curso por correspondencia de corte y confección y se recibió de profesora de corte y confección y fue una excelente modista. Bueno, fue una excelente modista y entonces ella, ¿qué hacía? Como fue resolución, primero que mi padre detestaba curas y monjas, pero te voy a contar alguna que otra anécdota. Y entonces, y vaya yo al colegio de las monjas le parecía una cosa bastante desagradable, pero no había otros colegios, es decir, la 1 era la primera, que había acá después, me parece que fue la 2, que fue la de Pitrovelli, es decir, casi no había escuelas, eran las laines y los barrios crecían en esa época en Las Flores, nosotros siempre nos reíamos en casa porque teníamos, bueno, sigamos con lo de la escuela. Para ver, entonces, estábamos ahí en la escuela, viviendo en la calle Malvinas, y mi mamá lo fue a ver a Antonio Morán, que era el intendente, explicándole que ella, bueno, era argentina, que no había tantos en esos barrios más que todo, y que quería un terreno. Entonces, Morán, que estaban tratando de avanzar con barrios hacia el oeste, le ofreció un terreno en el barrio de Las Flores. Y ella tenía para elegir uno en la calle Rivadavia, que había una casita, y mi mamá dijo, no, pero no está otorgada, no, la dueña es dueña. Entonces ahí, en el fondo de esa casa, Granadero 2670, ahí le dieron un terreno. Y mi papá hizo una casa. Yo siempre digo que mi papá tenía idea de, se le ponía una cosa así y sin lógica, porque hizo una casa de 9 por 3. Hizo 3 habitaciones de 3 por 3. A todos los tirantes les cortó 1 metro, porque los tirantes eran de 4 metros, pero él quería una cosa cuadradita así. Bueno, hizo ahí de jarbo, porque eran lo que se usaba en ese momento, madera, jarbo por fuera y
no es Jarbo, porque Jarbo era lo de adentro, unas chapas negras que no me acuerdo, Roveroy me parece que era, porque no teníamos material, era todo, y techito de chapa también, así. Y ahí nos mudamos. Mi papá, después que salía del trabajo, organizó esa casa con una ayuda de carpinteros y qué sé yo, y nos mudamos al año de llegar, es decir, fines del 59 ya nos mudamos al barrio de Las Flores, donde no había ni gas, ni luz, ni agua, nada, pero teníamos casa propia. Entonces nos mudamos ahí y mi papá, como era obrero de YPF, un camión de YPF traía agua una vez por semana, una cosa así, teníamos unos tanques de 200 litros y con eso usábamos para todo. Teníamos Petromán y queroseno, porque no había gas de garrafa todavía. Eso natural, no, nada de nada. Me llamó la atención esto que decías que tu mamá hizo valer su actividad a tu municipio para que controlaran terreno, incluso el municipio estaba dispuesto a correr a gente que no tenía otorgado un terreno, que estaba habitando el terreno que da nombre de tu mamá y tu papá quedó en segundo plano. No, nunca tuvieron título de propiedad definitivo. Porque hay mucha gente, cuando hablan de los Benetton y todo esto que venden en la cordillera, y lo digo siempre, esto que voy a decir ahora. Primero decirte que los barrios, ahora cuando hablan de las tomas, yo digo, no tienen la historia de Comodoro, porque Comodoro creció así. Nosotros nos acostábamos y a la noche empezaba, entonces mi papá decía, están haciendo una casa nueva. Y efectivamente, al otro día aparecía en un terrenito de 10 por 30, como era el nuestro, una casita. Y vos empezabas a pagar derecho de ocupante, que era lo que se pagaba. Mi mamá, por ser, le habían otorgado, pero por estar casada con un chileno, nunca tuvo título de propiedad definitivo. Ella tenía un título de propiedad provisorio hasta que se murió. ¿Por qué? Porque como esto es considerado zona de fronteras, porque no sé si sabes vos que alrededor del mar también es zona de frontera, entonces ningún extranjero tiene derecho a tener título de propiedad definitivo. Entonces, ¿cómo los Benetton, todos estos que están comprando tierras en la cordillera, logran tener título de propiedad de grandes extensiones? Y yo muestro, recién cuando fallecieron mis padres, mi hermana y yo, que somos las dos argentinas, pudimos tener el título de propiedad de ese terrenito de 10 por 30 de Granadero 26. Bueno, nos fuimos a vivir ahí. Después, con un gran avance de la civilización, pusieron canillas de agua en las esquinas. Entonces teníamos canillas de agua en las esquinas y íbamos a buscar el agua en las esquinas. Cuando se cortaba el agua en esa esquina, íbamos, no sé si vos sabés que por la calle Huergo pasa lo que era el viejo acueducto que venía del Trébol. Entonces, si se cortaba el agua por cualquier cosa, teníamos que subir hasta esa calle a ir a buscar el agua para volver a tener. Después tuvimos, me parece que luz primero, y después gas. Y ahí, bueno, yo seguí en el colegio de las monjas, no sé si era mejor o peor para la cosa de la escolaridad, porque mi papá iba y les decía señoritas. Y una vez una monja puso su cara y él le dijo, o prefiere que le diga señora porque está casada con Dios. Entonces yo le pedí que no vaya más porque era más papelón, mejor. Entonces yo, a veces que nos portábamos mal en la escuela, y decía, no te van a echar. No, le dije, si mi papá paga, porque le había que pagar una cuota. Yo, no sé que no me van a echar, si total. Ese era el concepto, porque mi papá tenía ese concepto. Y éramos un grupo hermoso que hasta hoy nos seguimos reuniendo. Yo hace 2 viernes me encontré con 5 de esas, algunas que desde primer grado iban al colegio de las monjas. Así que
el grupo humano de afectos que tuvimos ahí en el colegio fue muy lindo. Éramos un grupo muy revoltoso, muy bochinchero, pero nos llevábamos muy bien, fuimos muy respetuosas de las creencias. Cada una eligió si se casaba por la iglesia, si sí o si no. Bueno, y yo viví después mi papá renunció a YPF y puso un bar, el bar Aconcagua. Acá está la fotito que sigue existiendo ese bar. Ese es mi hijo mayor, disfrazado de gaucho. Bar Aconcagua. Granadero 2670. Este es también, es mi hijo. Y acá está otra foto que es también de un cumpleaños, que esta es la vereda del bar, todavía es calle de tierra, y ahí se ve el cerro, que sería, del otro lado de ese cerro está la calle Malvinas, que sería lo de la Paloma, pero para que vean que es una foto vieja. Y después, si querés, te dejo otras fotos que tengo acá del interior del bar, que no importa tanto. Pero lo que yo te tendría que decir, que bueno, esto es ya, estas últimas fotos con los hijos, yo ya estaba casada, pero ahí me comí un break, un tramo de la historia, porque yo me recibí de maestra en el 66. Maestra normal, sí. Maestra normal nacional, recibí egresada del Colegio de las Monjas y empecé a trabajar inmediatamente en el 67 de maestra en la escuela 12 de Radatili. Trabajé como suplente y después terminé una suplencia y en el año 70, me parece que fue que trabajé en la escuela 34, que era una de las escuelas nuevas ahí en la Floresta. Y por ese tiempo mi mamá me parece que estaba peleando por el asfalto, era una cosa así, o por algo que faltaba en el barrio, y resuelven hacer una comisión directiva. Y hacen una asamblea y ella me dice que me meta en la comisión directiva esa. Un señor de la calle Huergo, Armani, no, ya me voy a acordar cómo era el nombre de ese señor, que fue el presidente, y en ese lapso se conforma la UNAVE, que es la Unión de Asociaciones Vecinales, y me piden que yo vaya en nombre del barrio Las Flores a esa organización, la UNAVE, y me integran en la comisión directiva. Después te voy a dar para que saques, escanees la información del diario, y ahí me empiezo a militar en la UNAVE. Yo ya en esa época había empezado a estudiar en la universidad. Yo empecé a estudiar en la universidad en el 69. Fue algo hermoso que me pasó en la vida. Hoy hablaba con las compañeras en el gremio, cómo me cambió la vida, porque imagínate de ser de una persona que vivía en el barrio de Las Flores, yo salía, estudiaba en la privada, porque no existía la Universidad Nacional, estudiaba en la universidad privada, empezábamos a las 6 de la tarde, si yo trabajaba de maestra hasta las 5, y me iba después a la universidad y cursaba hasta las 11:20 de la noche. El último colectivo que salía de ONA, que queda, no sabrás vos dónde queda, pero algún mayor que vea esto, es en diagonal, frente al Banco Nación. Ahí había una histórica tienda que se llamaba Tienda ONA. De ahí salía el colectivo. Si yo lo llegaba a perder a ese último colectivo, tenía que esperar el colectivo de la salida del cine, porque como mucha gente iba al cine Coliseo, yo, si perdía ese colectivo, me iba hasta la salida del cine, me tomaba el colectivo que esperaba y me llevaba hasta el barrio de Las Flores. Esa era mi forma de manejarme, digamos, porque no había una buena conexión de colectivos.
había 3 líneas, la 1 que iba por el 13 de diciembre, la 2 que iba por el Fuch y la 3 que era la línea que iba derecho por la Rivadavia hasta el barrio de las Flores. Más o menos como se mantiene ahora, como esas líneas recorridas. Ese recorrido y un poco más ahora, si tal vez pasa por Paloma y se va por Al principio, los Vargas, a ver, volvemos para atrás. Cuando nosotros llegamos al barrio Las Flores, había 2 hermanos de apellidos Vargas que vivían Araucarias, en la calle del Pollo Dorado, en esa calle del Pollo Dorado, y tenían un expendedor de querosén. Bueno, esos hermanos también tenían una línea de colectivo, pero viejísima, un colectivo, tendrías que buscarlo, nada que ver con los de ahora, es decir, que llegaba nada más que hasta La Paloma, porque cuando nosotros estábamos viviendo ahí, que fue 66, todavía no había sido, 59, en la dictadura de Onganía me parece que abren el cerro. Todavía estaba el Cerro Grande, viste que ahora la Rivadavia tiene ese corte, que el bar ese quedó allá arriba colgado del otro lado. Bueno, era todavía el Cerro Grande. Tiene que ser calle, no es Rivadavia, tiene que ser una página. Yo pasaba por ese cerro que está en la. No, la Rivadavia era la Rivadavia. Antes vos salías de La Paloma y subías. Porque se está desbordando. Sí. Entonces, era el Cerro Grande, el alto, y al frente había un bar, no me acuerdo, Sierras Andinas, Cruces Andinas, no me acuerdo cómo se llamaba ese bar. Quedó ahí colgado en la calle Rivadavia. Y ahí hay una central eléctrica también. Bueno, antes, antes si caían 2 gotas de agua, cuando estaba el Cerro Grande, subir era patinarte y patinarte, porque no llegaban los colectivos, llegaban hasta La Paloma. Y después, eso fue hasta el 60 y algo. Yo cuando empecé la universidad en el 69, ya me dejaban en el Pollo Dorado. Ahí ya había avanzado un poquitito más, porque ya estaba también la Floresta. Y estaba en los inicios del barrio San Martín. Yo no me acuerdo del barrio San Martín cuándo tiene los inicios, pero Comodoro se extendía mucho, todavía había mucho trabajo y era una zona de crecimiento. Me llama mucho la atención esto que decís de los bares, la presencia de los bares en esos barrios. ¿Quiénes los bares? ¿Para qué están? ¿O qué servicio ofrecen a la comunidad? ¿No? Los bares. No, para mí no prestan servicio, prestan divertimento. Por ejemplo, yo recuerdo con mucho afecto el Nido Gaucho, que me parece que cerró ahora, pero el viejo Nido Gaucho estaba en Huergo y Alvear. Sí, Huergo y Alvear. Y yo me acuerdo que una noche mi hermana estaba enferma, mi mamá estaba atendiendo el hogar, y yo había rendido química, que química era un filtro. Y mi mamá, yo le digo a mi mamá que salgamos a festejar que yo había rendido química. Y mi mamá nos había encargado un remedio, porque sí, le dijimos nosotros, y nos fuimos al Nido Gaucho a festejar. El Nido Gaucho era un bar muy lindo. Había show, había guitarreadas, había otros que cantaban tango. Yo no me acuerdo lo que habré tomado, si alguna gaseosa o algún vino, pero eran lugares así. Esos era de un nivel. Pero después sí, había los bares donde solamente la gente iba a tomar. Salía de la casa, salía del trabajo y para mí era una cosa espantosa. A pesar de que mis viejos vivían de eso. La gente salía del trabajo, llegaba y se jugaba el truco, bueno, por eso yo sé jugar el truco. Mi papá en algún tiempo tuvo billar, otro tiempo tuvo metegol, iban y jugaban el metegol
y cerraban a las 12, la 1. Mis padres tenían, en ese momento se decía bar y churrasquería. Mi mamá hacía sándwich de milanesa, pollo a la portuguesa, cocinaba algunas cosas rápidas, pero además tenía pensionistas. Después nosotros hicieron 2 habitaciones, en la época en que venían los bolivianos mucho a trabajar en Saudita, en Hollywood, vivieron, teníamos 10, 12 pensionistas. Yo salía del colegio de las monjas y iba a servir las mesas en el bar. Salía a las 12:30, 1, y iba a trabajar ahí en el bar porque atendía. Era parte de la diversión de la comunidad también. Sí, en el caso de los pensionistas era una necesidad porque no tenían dónde vivir. Había 5 camas en cada habitación y eran todos amigos y vivían ahí, y sí, se iban a trabajar al campamento, cuando venían estaban ahí, y mi mamá les daba la comida y les cobraba, no sé, una mensualidad, no recuerdo cómo era el asunto. Pero si yo no me hubiese casado con una persona que va al bar, eso lo tenía en claro, porque ellos, en lugar de salir del trabajo e ir a la casa y compartir con la familia, salían del trabajo y iban al bar. Uh-huh. También estábamos hablando de lo que pasa por el barrio de los Flores, primero por Calle Marina y después directamente en Granaderos. Contame un poco también de los vecinos que te rodeaban, quiénes eran, si te acordás alguno. Sí, me acuerdo de muchos. Al frente de nuestra casa vivía la familia Paredes, que todavía mi hermana es muy amiga de una nieta de esa familia. Es decir, al frente vivía Paredes y al lado de nuestra casa, a la derecha del bar de mis padres, había comprado un terreno María, la hija, María Paredes, que se casó con don Silvio Serrau, que era sobrino nieto de la dueña de la Quinta de Rossi. ¿Ubicás allá yendo para Pico Salamanca? Hay un lugar que se llama la Quinta de Rossi. Bueno, ese señor Serrau tuvieron una hija que se llama Julia, gente muy amiga. Después, hacia abajo, estaban los Roa, que también los conocí mucho. Al frente había un negocio de carnicería de Bamonde, que después ese señor ahí trabajó muy bien y se compró un terreno importante en la calle Polonia y puso un almacén y carnicería, El Jardín, que todavía está. El señor este ya murió, pero todavía está, ese lugar existe ahí. Después, al lado de Paredes, había un barcito que mi padre todavía no tenían bar, de un chileno, que no me voy a acordar el apellido. Después había, nosotros conocimos en Sarmiento, fuimos vecinos de una familia en Sarmiento que era de apellido Galveni, y cuando vinimos a Comodoro, nosotros vivíamos en la Granaderos y ellos en la transversal de arriba de Granaderos, así que seguimos siendo vecinos y amigos, y conocí a Mabel, a Mirta, todas las hijas de ellos. Ahí al lado vivían también una familia de apellido Reyes, que al señor le gustaba mucho andar en bicicleta y trabajaba en el correo, así que también los chicos eran más o menos de la edad mía. Después, en la esquina de Granaderos, en la calle de Pollo Dorado, que era Araucaria, me parece que es, no me acuerdo bien, estaba la familia Vergel, que tenían el autoservice El Sureño. Bueno, Mari, el papá y la mamá fueron muy amigos hasta el día de hoy. Mari es muy amiga de mi hermana, nos encontramos. Bueno, estos son gente que yo te puedo decir del barrio que conozco, y por ahí si vos me decís de algún nombre, te digo, sí, me acuerdo, porque
El otro día fui a la biblioteca de Nevares y apareció un señor y me dice, me mienten, ¿no? Porque dice que estoy igualita. Él me dice, yo la conozco del barrio de Aconcagua, bla, 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 bla. Porque yo atendía el bar. Y mi hermana no, pero no, ella prefería hacer los sándwiches de milanesa. Si mis viejos iban de viaje y nos dejaban con el bar abierto, yo los atendía porque yo me hacía respetar. Es decir, no. Claro, sí, bonito. Yo siempre digo, los chicos, los muchachos del barrio de las Flores, en la vida, ¿cómo se llama? Me faltaron el respeto, como dicen. ¿No? A mí me cuidaban, me querían, imagínate que yo me recibí, cuando empecé a ir al colegio de las monjas, en la esquina, al lado de lo que es el Pollo Dorado, vivía la familia Jorquera. Ellos eran de Manantiales Ver, y entonces, como les costaba tanto venir a estudiar a Comodoro, el señor Jorquera compró ese terrenito ahí en Rivadavia, al lado del Pollo, y hicieron una casa. Y entonces, porque yo te empecé diciendo que mi mamá era una persona única, cuando resolvió mandarme al colegio de las monjas, yo era la única que iba del barrio de las Flores a ese colegio, y teníamos, como mi papá trabajaba en YPF, teníamos los transportes de YPF que nos llevaban, teníamos el colectivo. Entonces, mi mamá me llevaba, lluvia, viento, frío, como sea, desde Granadero 2670 hasta la esquina del cementerio, porque viste que en la esquina del cementerio empieza el barrio 13 de diciembre, toda esa zona. Entonces, claro, entonces en esa esquina pasaba el colectivo para llevarme al colegio de la monja. Entonces mi mamá me llevaba toda la mañana, a las 7, 8, no me acuerdo qué hora era de la mañana, y de noche oscuro, y después se volvería a la casa. Todos los días hacía eso. Y después llegaron los Jorquera y entonces se empezaron a turnar. Mi mamá me llevaba hasta la casa de los Jorquera, que Marta terminó, vive en Córdoba ahora Marta. Marta terminó, era, ¿cómo se llamaba? Era como lo que sería una maestra de manualidades, una cosa así. La monja se llamaba las que estudiaban profesional y las otras estudiábamos para maestra normal nacional. Ella estudió para profesional, que se recibían de maestra de manualidades y eso, y Lucy, que era la otra hermana, estudió para maestra, era un poquitito mayor que yo. Me parece que 2 años más que yo tenía Lucy. Entonces ahí, cuando ellas llegaron al barrio, ya mi mamá tuvo un alivio, porque se turnaban una vez cada uno, nos llevaban hasta, el papá del señor Jorquera también trabajaba en YPF, entonces también me llevaba hasta el barrio, hasta tomar el colectivo. Hablamos de nombres, apellidos, tenemos bastante memoria con los nombres de vecinos. Podemos ampliar un poco más y hablar de las nacionalidades. ¿Quiénes eran los que habitaban ahí en ese barrio? Casi todos chilenos. Enfrente también después compró la casa un señor que trabajaba con mi papá, le decían el Pelao Gómez, que me parece que era argentino. Mi mamá, que era argentina pero casada con chileno. Don Vergel, que era español, el de la esquina, del sureño. Y después, parece que eran casi todos chilenos, Bamonte, que te hablo, todo. Del otro lado vivían los Hernández, el papá de Lucho Hernández, que ha sido musicalizador y lo han conocido por eso, porque hacía algo de música. No hacía el música, sino que musicalizaba, que no sé cuál es la diferencia. Ponía el sonido, digamos. Sonidista sería. ¿Será que el detalle
parlante. Claro, eso hacía. Lucho vivió bastante tiempo casado ahí. El papá compró ese terreno que también trabajaba en IPF, me parece que también era chileno. Sí. Bueno, mi marido me cargaba mucho porque me decía que yo me encontraba con un chileno y me ponía a hablar en chileno. Sí, sí, sí. Y mi papá en Santiago del Estero, debe haber sido el único, le dicen el chileno y a mí me dicen la chilena cuando voy a Santiago, porque en la migración chilena fue hacia el sur, del sur de Chile hacia acá. Yo lo que no te conté es que cuando nosotros vinimos, la primera vez cuando yo tenía 1 año, que estuvimos acá 1 año viviendo, vivimos en el Pietro en la calle Formosa y Alvear, arriba del todo, en una casa que mi mamá dice que era de cartón y el viento entraba, ella le ponía, eran acentos, papel y engrudo y le ponía, parchaba todos los agujeritos con papel de las chapas con el engrudo. Y mi papá cuenta que un día él trabajaba en la simográfica y estaban a veces 1 semana, 2 semanas en el campo y venían, bajaban, tenían que venir los fines de semana, pero a veces no podían venir porque era la simográfica la que hacía los primeros pozos de verificación, si el trépano se rompía y ese tipo de cosas, había que quedarse. Y mi papá dice que venía y dice, me parece que la mujer, como dice, va a conseguir una casa. Y consiguió una casa de ladrillo y fue un lujo, un lujo. Un lujo porque por lo menos no hacía el frío espantoso que hacía. Claro, y mi mamá, que venía de Santiago del Estero, que es un lugar donde hace calor y no sé, no hay los vientos de acá, fue un cambio bastante. Pero ella no se amilanó para nada. No, no, se adaptó, siguió viviendo y saliendo para adelante como siempre lo hacía. Por cierto que yo te cuento de que fue a pedir el terreno y se movía y reclamaba que el agua, que el gas, que esto, que el otro. Siempre. De ella, que está reclamando algo del asfalto y que te invitó a vos que vas a formar parte de la unión universitaria. Sí, 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 sí. O sea que era una mujer por lo menos activa en la parte de participación. Sí, mi papá siempre fue de izquierda, digamos. Él era un admirador de la Unión Soviética, de Cuba, del Che, y, y, y muy del sindicato, muy de la necesidad de tener la organización que defienda los derechos de los trabajadores. Entonces, bueno, y mi mamá era una mujer que era ama de casa, pero siempre tuvo aspiraciones. Y ella, en mi caso, yo fui de la familia, la primer egresada de la universidad, pero la que me instó a que fuera a la universidad toda la vida fue ella. Ella, para ella que yo estudiara era una necesidad. Sí, sí. Por eso ese acompañamiento ya al principio te llevaba todo el día caminando. Sí. Para que pueda ir a terminar la primaria y hacer la secundaria. Sí, sí. Sí, sí. Me llamó también por eso la televisión la formación de tu papá. Un hombre chileno, ateo, en la década de 70, trabajando para IPF. ¿Vos hiciste alguna reflexión en relación a él, pensando en él, cómo habrá sido su vida, por qué pensaba, qué pensaba? Él me contó que, bueno, primero mi padre es hijo de españoles. Mi abuelo era asturiano y él se enfermó, parece que los Flores, mi abuela es de los Flores de San Juan,
tenían campo de los dos lados, porque casi pues, las fronteras no existían, digamos. Entonces, mi abuelo se enfermó y estaban en Calingasta, en San Juan, y se fueron a Combarbalá, a Chile, que queda más cerca de Coquimbo, que es donde había mejor calidad de medicina, de atención médica. Igualmente mi abuelo fallece y mi papá, no, yo nunca me acuerdo si es que falleció cuando mi papá tenía 2 meses o 2 meses antes de nacer mi papá. Bueno, entonces mi papá mi abuela crió 13 hijos, pero ya el único chileno de la familia es mi papá, pero mis tías que se criaron en Chile, son chilenas de alma, ¿no? Ellas tienen esa cosa y mi papá nunca se nacionalizó. Mi abuela era muy creyente, tal es así que yo, bueno, después puedo buscar alguna foto. Yo tuve que ir a hacer la primera comunión a Santiago de Chile porque mi abuela era mujer de mando, digamos, y ella quería que yo haga la primera comunión y mi mamá la adoraba. Esa es Signesia, no. Elena es la abuela materna y Signesia, y después te cuento ahí, ahora interrumpo esto y después me hace acordar de dónde iba. Cuando nació mi hermana, en Sarmiento, Armas era el del registro civil, y le dijo, bueno, chileno, ¿qué tal? Vengo a anotar a mi hija. ¿Cómo se va a llamar? Signesia del Carmen. No, le dijo Armas, ese nombre no te lo puedo aceptar. Bueno, le dijo, dentro de una semana vengo a ver cómo se llama mi hija. Y se fue. Y a la semana fue y le dijo Armas, ¿y cómo se llama mi hija? ¿Y qué me venís a decir? Tuve que llamar a Rawson, a no sé dónde, no sé cómo, para poderle poner ese nombre. Mi hermana se llama Signesia del Carmen, como mi abuela. Mi papá pudo lograr su objetivo. Mi hermana está encantada con el nombre. A ella le encanta porque es la única Signesia que hay. No voy. Yo, por ejemplo, digo, si alguno fuiste alumno de la Santa Signesia y si no, es imposible olvidar. Elena hay un montón, pero Signesia. Bueno, entonces la abuela Signesia era una mujer de carácter y me fui a hacer la comunión ahí y mi papá tuvo que ir. Y tuvo que arrodillarse y todas las cosas que hay que hacer ahí en la iglesia. Pero mi papá cuenta que cuando él tenía 11, 12 años, mi abuela, que era creyente y todas esas cosas, invitaba al cura a comer. Y después de comer le decía a mi tía Genara, mi papá es el menor, después viene la tía Ana y la tía Genara. Entonces, mi abuela le decía a la tía Genara, llévalo al padrecito a pasear por la finca en Combarbalá. Y entonces, según mi papá, el cura se quería profesar con su hermana. Y él alguna vez le quiso pegar al cura y a partir de allí los empezó a odiar. Y nunca le dijo padre a ningún sacerdote, ni aceptó casarse por la iglesia, esas cosas. Así que, si bien él podría haber sido su no creencia por una cuestión política, que a mí me dicen lo mismo, porque yo, por ejemplo, cuando venía a la universidad y charlábamos yo soy de los 70, una época muy politizada en la universidad. Casi todas mis amigas se casaron por la iglesia. Y yo decía, no, yo condición que no se quiera casar por la iglesia. Y como fui media hippie, al principio también decía que no me quería casar, que solamente me quería concubinar. Pero apareció Galo y él me dijo, yo no voy a sembrar una flor en el océano. Ganó por ahí, mi negro, sí.
Ganó por él. Me llama la atención esto de tu padre, la resistencia que a llamar a los padres, ¿no? Y, bueno, es muy conocido el trabajo que hizo el cura Corti en muchas partes. Mi papá lo odiaba. Mi papá lo odiaba y alguna vez casi se agarraron a las piñas. Primero, porque el cura era, ¿cómo es? Capellán de la policía de la segunda. De la segunda. Entonces iban al bar y hacían razzias, pedían documentos y el cura a veces andaba con esas razzias y mi papá se paraba porque el cura Corti, hay mucha gente que lo quiere, siempre fue anti-Concilio Vaticano. Viste que en el Concilio Vaticano los curas dejaron de usar sotana y el cura Corti usó sotana siempre porque él no estuvo de acuerdo con los cambios que hizo en la iglesia Juan XXIII. Que fue... Era el cambio básico, dar la misa en el idioma... Claro. Bueno, sí, sí. Bueno, esas cosas básicas. Entonces, mi papá se paraba en la puerta y le decía, pollerudos acá no entran. Y el cura no entraba. No entraba porque alguna vez, en otro lugar que yo no estuve ni sé, pero mi papá dijo que casi se agarran a las piñas. Sí, mi papá no lo quería porque señalaba a quién tenían que detener. Y mi papá odiaba las cosas de esa prepotencia de los milicos. Sí, sí, sí. Él no quería, mi papá, no quería ni a los curas ni a los militares. No digo ni que esté bien ni que esté mal, pero eran, me pongo a pensar en él como un habitante del barrio y una persona tan fuerte como el cura Corti, y la relación que ha tenido con varios de los vecinos, que no es la primera que escucho un testimonio que él señalaba muy bien aquí la policía tiene que registrar. A mí me pasó, que pasa que esto sería para muy posterior porque es otra parte de mi vida. Mi marido fue preso político. Yo tuve 5 cesantías en la dictadura y mi marido fue preso político. Y yo tenía un tío, hermano de mi mamá, que estaba relacionado con la policía. Entonces vino a Granadas. Bueno, ya tengo todo resuelto. Vas a ir a firmar, ya arreglé, van a estar presente el cura Corti, otra persona que no la voy a mencionar porque ya falleció, pero era en el CIDE que me iban a hacer. Yo le dije, yo no voy a ir a firmar eso. ¿Cómo que no vas a ir a firmar? Va a salir en libertad. La única condición, no, porque él primero me dijo, vas a ir a firmar eso, es una declaración donde te comprometes que si cuando tu marido salga en libertad nunca más va a hacer política. No, ni loca firmó eso. Porque Galo es hombre libre, está preso por una injusticia. Pero cuando salga va a seguir haciendo política porque es lo que ama hacer en su vida. Es que yo de ninguna forma voy a firmar eso. Y entonces él me dijo, yo se lo voy a contar a tu marido cuando salga. Se lo voy a contar yo primero. Es así, yo se lo conté primero a Galo y Galo acordó. Pero hubo otros amigos, que yo no lo cuestiono ni nada, que aceptaron y fueron y firmaron con el cura Corti. Es decir, el cura Corti era capellán me parece que de la aeronáutica también, y de la policía, yo sé de la seccional segunda, porque yo lo vi acompañando las razzias de la policía que iba a los bares. Así que, pero yo no tuve trato nunca con él, pero mi papá sí, y no lo quería. Entonces él sería como una especie de testigo, sería en esas cosas que te querían firmar a vos. No. O como garante de que... No, era un colaborador de la dictadura. Yo no sé cuál era su pensamiento. Para mí, si vos le estás diciendo a alguien que no haga más política y con esa condición,
coerciones, no sé cuál es la forma que vos quieras ponerle. A mí no tiene derecho un colaborador. Así que bueno. Y esa firma eran, bueno, vos contaste recién que otras personas fueron a firmar esos papeles. No sé, yo pensaba que llevarte a vos a firmar algo, por ahí podés quedar detenida vos en el transcurso. No, eso... Porque me parece también absurdo la idea de ir a firmar. No, era el acuerdo porque ellos lo que necesitaban que la gente no haga política. Entonces, son distintas formas de, yo pienso de tortura, porque si vos acá le decías que no podía hacer política, lo torturabas. Distintas formas de presión, de autoritarismo que han hecho. Pero sí. Y después, como yo sé que tu cosa va con lo del Bigle y con todo lo de los chilenos y la dictadura, bueno, nosotros tuvimos compañeros que se tuvieron que ir cuando fue lo del Bigle. Pero en la dictadura, yo siempre lo he denunciado y me lo he hecho los 24 de marzo frente a la prefectura. Aquí hubo un centro clandestino de detención que era exclusivo para los chilenos, que era la prefectura. Y ahí estuvieron Lucho, Levicoy, su hermano Chamaco, estuvo compañero que fue secretario de Caleta, los compañeros chilenos iban a parar a la prefectura, y sí, de verdad. Y el hermano de Chamaco y de Lucho me cuenta que él trabajaba en un hotel y le avisa a alguien, porque siempre hay alguien que te cuenta, y le dice, esta noche los llevan y los dejan, los van a entregar a Chile. Se los entregaban a Pinochet, a dos comunistas que se los entregaban a Pinochet. Era tremendo. Entonces él, ¿qué es lo que hizo? Se subió en Giove y se fue a Chile a esperar a sus hermanos y a salvarlos y a ver cómo lo escondían para que no. Entonces, siempre, primero hubo desprecio. Yo por eso recalco que soy hija de chilena, porque alguna me dice, ay, pero vos no pareces chilena, porque debes tener algún alemán. No, soy chilena. Soy mi papá, bueno, en español, pero que yo haya salido blanca, es un hecho fortuito. Pero ha habido un desprecio hacia... Y yo recuerdo, a ver si me acuerdo el nombre, cuando venían los compañeros chilenos a trabajar acá, que trabajaban que los llevaban en los camiones abiertos, sin ningún tipo de protección, pero no, si son no me acuerdo cómo es el nombre, me gustaría, a lo mejor mi hermana se acuerda, son los no sé cuántos, les decían, y los llevaban a trabajar en forma inhumana, porque bueno, ahora hemos avanzado por suerte, gracias a la adquisición de derechos, tenemos medidas de seguridad para el traslado del personal, pero hubo una época que los trasladaban en los camiones volcadores, subían y te llevaban a una obra y bajaba y sin ningún resguardo. Y esos casi todos eran chilenos. Sí, sí. Me parece interesante lo que decís porque cuando en otros testimonios, cuando hablaban de las racias que decían ya en el año 78, la imagen del camión cargado de personas era habitual, pero si vos me contás que además de eso había una práctica previa que lo usaban para trabajar, que la misma práctica de cargar personas dentro del camión hacia el resto, como que por ahí era una práctica común que se hacía, que bueno, tenía otro fin ahora en la dictadura, ¿no? Sí. Los años 70, ¿dónde te encuentras ahora en el 76? ¿Qué estabas haciendo vos? Yo viví en el barrio de Las Flores hasta el 75. Yo me casé el 17 de enero del 75. Y en el 76
Me río porque fue tremendo ese marzo. Todos los días venían a decirnos que había golpe. Todos los días que había golpe. Todos los días. Previo el 24 de marzo. Previo el 24 de marzo. A mí me tocó ir a un congreso, yo ya estaba en el gremio de los docentes provinciales, y me tocó ir a un congreso en marzo, que fue cuando amenazaron las 3A a Luis Brandoni, que se hizo un acto en la Plaza 11, y yo tenía unas amigas que vivían en Ecuador y Lavalle, en Buenos Aires, y no supe llegar, no pude ir, eran los patrulleros por la vereda, fue realmente tremendo, y me tuve que ir hasta el local del partido a decirles tengo que llegar, y un compañero me acompañó y me llevó por un lugar más seguro ahí. No se podía ni andar en la calle, parecía que en cualquier momento daban el golpe porque ya tenían como tomado el poder. Y Me llama la atención esto de decir la gente amenazando a Luis Brandoni, un actor que ya en ese tiempo había filmado Patagonia Rebelde. Sí, no se pudo ver Patagonia Rebelde acá por años, no se pudo ver. Hay Alterio, todos estuvieron amenazados por los 3A. Y bueno, pero me acuerdo porque lo de Brandoni fue un acto importante que se hacía, y iba gente al acto, por eso Después tendría que explicar por qué tengo esto. Y entonces en marzo viene Galo el 23 y me dice, bueno, Elena, nos avisaron que esta noche dan el golpe. Sí, ya, le digo, me tienen podrida, negro, con el golpe. Listo, que lo den, dijo yo. No, tenemos una casa, no tenemos... No, le digo, debe ser como todos los días. Pobre negro tenía un susto, vivíamos en la calle Vélez Arfiel. Y entonces nos quedamos en la casa, y al otro día enciende la radio y la marchita. La marchita, dieron el golpe. Bueno, nosotros empezamos a romper cosas, y acá hay una anécdota. Empezamos a romper algunos papeles con nombres, porque el problema era si te llegaban a agarrar una libreta, podía caer gente totalmente inocente, y así cayeron algunos que no tenían nada que ver con nada, que un gasista, que vos tenías un electricista que no tenía ninguna relación política. Entonces empezamos a romper todo y tirábamos en el inodoro. Como a los 3 días se nos tapa el inodoro. Y sacamos, y ya Sebastián tenía 1 año y algo, Sebastián caminó a los 9 meses, así que ya en mayo del 76 ya hacía cosas, digamos, él había nacido en el 75. Y en marzo del 76. Y entonces había tirado como todos tirábamos cosas al inodoro, le había tirado un trapo de piso. Y entonces, claro, el trabajo. Y entonces, ¿cuándo tuvimos que llamar a alguien para que destapara? Y eso que no lo podíamos destapar y encontrar. Y dijimos, claro, pobre Seba, estaba preocupado. Para él había que tirar todo lo que estaba suelto, encontró un trapo de pieza y lo tiró. Y estuvimos allí, bien, el negro fue al local, a ver cómo estaba, nos intervinieron en el local, entraron al local del partido, que teníamos un local en la calle Meguino, pero después fueron a la casa de Julio Vejero y le entregaron lo que habían sacado, unas banderas y unas cosas así, y más cosas no pasaron. Hasta el viernes, el último viernes de mayo, que viene a la escuela de Ratilli, donde yo trabajaba, teniente coronel Arroyo. Yo no estaba en la escuela porque se casaba una amiga. Y era maestra de primer grado y Graciela me había autorizado la inasistencia. Y entonces él le explicó, este hombre dijo, vengo a
a hablar con usted porque tengo que dejar cesante a la señora Elena González. Y entonces Graciela le dijo, no puede, bueno, ella tenía una excelente, yo hasta el día de hoy con mis alumnos de primer grado, a mí me encantó tener primer grado siempre. Entonces, bueno, dijo, no, pero la tengo. Entonces él le dijo, pero si la tengo que dejarse, si tengo que firmar las renuncias, renuncio. Y el desgraciado cumplió, porque me dejaron cesante un viernes. En un acto total, digo yo, de irresponsabilidad. El lunes estaba reclamando en Rawson que me reincorporara. Porque yo no me ulceraba si no hacía nada. Entonces fui y no me querían recibir, Rueda me parece que había quedado de ministro ahora, cuando se renunció a este Arroyo. Y entonces yo armé tal, no, yo quiero que me reciba. Y entonces el tipo me dice, señora, yo no la puedo recibir, no le puedo hacer nada de lo que usted me pide para la reincorporación, porque yo no la dejé cesante. Yo le decía, me dejó cesante el gobierno que usted representa, así que usted me tiene que reincorporar. Bueno, no me reincorporaron hasta el advenimiento de la democracia. Pero bueno, esa fue nuestra cosa en el 76. Después Galo fue detenido. Sí, no fue muy adelante también, no charlamos sobre quién era Galo, tu compañero. Contanos un poco cómo lo conociste, cómo se esa relación. Bueno, yo disfruté, yo te dije ya que disfruté mucho de la universidad. Fui mochilera, viajé mucho a dedo, armábamos campamentos, guitarreadas, todo lo que se te ocurra. Y tenía amigos. Y resulta que todos querían mandarme o que yo, por ejemplo, uno venía a casa y Elena se fue a no sé dónde, a una reunión de gremio. Entonces, después venía y me decía, pero no me pediste permiso. Bueno, hasta ahí llegábamos. Yo no te tengo que pedir permiso. Entonces yo me afilié a la Federación Juvenil Comunista el 25 de mayo del 73, con el advenimiento de la democracia, en una peña en el centro estudiano. Ahí me afilié. Entonces empecé a militar. Ya militaba en la universidad y ya tenía militancia gremial también, pero no estaba afiliada. Entonces los compañeros tenía en el 73 24 años. Ya en mi época, en los 70, 24 años y sin soltera, era media solterona ya. Claro, entonces yo había tenido un novio en la secundaria y me había peleado, por suerte. Era bueno, pero él era católico y quería casarse por Dios y por la iglesia y toda la historia esa. Claro, entonces yo, por suerte, bueno, y ahí es que empecé a estudiar, ir a la universidad. Y entonces empecé a trabajar en Radatili. En el 73 hubo una junta de fomento en Radatili y Kolomensky, que era el esposo de la directora, le propone a Saboye, que era el presidente de la Junta de Fomento, si no había la posibilidad de darles terrenos a las maestras que no tuviesen terreno en Radatili. Entonces, Inés Hernández, que era la maestra de séptimo, yo era la maestra de primer grado, era la que no teníamos terreno en Radatili, porque era una escuela de segunda categoría. Y ahí estaba Susana Chabeldín, que tenía terreno en el barrio judicial, ya estaba el barrio judicial. Ana María Colef, que su marido era el dueño de Bijou, en la Costanera, después averiguar que era Bijou. Y Aida Yamaguchi, que también tenían casa ahí. Las únicas dos. Entonces me dieron a mí una casa, un terreno en la calle Seguí, y el del fondo, contratar con mi terreno a Inés. Y yo primero compré el terreno y después no encontraba pareja con quien convivir, digamos, con quien. Entonces dije, bueno, fui al banco hipotecario, pedí un préstamo hipotecario, me dieron el préstamo hipotecario del plan Eva Perón,
Dije, yo voy a ser soltera toda la vida, listo, no voy a estar jodiendo a nadie, me empiezo a hacer una casa, paso mi soltería en paz y tranquilidad acá en Radatili, y estaba construyendo mi casa y apareció Galo. Ah, porque cuando por ahí los compañeros de la FEDE me decían, ¿y no te podrías? No, yo estoy podrida. Si no es comunista, no quiero saber nada. Y entonces apareció Galo y a él le encantaba que yo sea irreverente como él. Que sea así, que sea militante, que defienda las cosas. Y yo tenía un congreso en Paraná de la CETERA y bueno, viajar en avión era de un lujo asiático, así que nosotros era en colectivo. Y yo fui a comprar el pasaje para irme y no había pasaje, porque me avisaron a último momento lo del congreso. Entonces, fui muy lloramos de la carta. Entonces el que atendía dice, mire, no sé, si cuando llegue el micro a Caleta, recién voy a saber si queda algún lugar libre. Entonces me dice Galo a mí, Elena, hace una cosa, tomate un taxi, anda a tu casa, arma el bolso, y yo, si te consigo el pasaje, te lo llevo. Yo respeto irme en un taxi, me fui en un colectivo. Cuando llego, Galo estaba con el pasaje en mano. Y entonces mi papá le dice a mi mamá, este huevón que viene tan seguido, eso me lo cuenta mi madre, y le dijo, pero Elena, trajo acá gente de mochileros de todas partes, suecos, españoles, ¿te preocupas porque viene este? No, le dijo mi papá, pero este la entiende. Mirá el viejo sabio. ¿Por qué? Claro, porque yo y mis amigas, esas que te cuento con las cuales me reúno a veces a comer, me dicen, estás más libre que cuando ibas al colegio. Y es verdad, porque Galo nunca me dijo, no hagas. Yo sabía que si algo no le parecía bien, él decía, y puede ser. Y yo ya sé. Después yo pensaba, me está bien, puede ser. Pues sí, tenía ganas de hacerlo, igual lo hacía. Y además me enseñó que uno a hablar, a debatir sin pelear. Eso es todo un aprendizaje. Porque la gente, él no levantaba la voz, era un colla, muy tranquilo. A mí me cargaba porque yo a veces le decía, fíjate, no digas esto. Entonces él me decía, la que habla de más sos vos. Yo solo hablo si tengo algo que decir. Y claro, a mí me gusta, bueno, nos amamos mucho. A mí me gustaba su forma de ser, tranquila, de paz, y a él le gustaba como era yo, que era, por ejemplo, él tenía siempre esta frase, si algún día se cae el techo de casa, seguramente a Elena no le pasa nada, porque no va a estar. Él compartía con vos esa idea con el comunismo. Ah, no, pero Galo, el abuelo de Galo era anarquista y él era catamarqueño y estaban por volar una panadería y era la historia de los palitos, dice, que ponían, y no sé si el que sacaba el palito más corto o más largo, era el que tenía que hacer el atentado, allá por el principio del siglo, ¿no? Entonces saca el palito, es uno, que tenía familia, hijo, cosas, no sé yo, y entonces el Oviedo, que ni me acuerdo, ni me acuerdo cómo se llama, le dice, no, vos no lo haces. Yo lo hago el atentado y me voy inmediatamente. Entonces, eso hace. Hace el atentado en la panadería de Catamarca, no sé, la voló, no sé qué hizo con lo que hizo con el atentado a Brazón, a lo mejor fue una cosa sencilla, simple, pero no.
Dice, y me voy, y no van a saber nunca más dónde. Y se fue a Salta. Y ahí formó familia, nació Juan, que fue mi suegro, pero mi suegro se afilió al Partido Comunista en el año 18. Apenas empezó. Y era un fanático, era un ser adorable. Yo cuando fui a Buenos Aires a conocerlos, él estaba en un rincón allá, y las hermanas, todos charlábamos acá, y Juan me miraba, y entonces al rato yo paso por ahí y me dice, vení chiquita, vení. ¿Qué pasa? ¿Vos sos del partido? Sí. Ah, bueno, dijo. Y ahí empecé. Y Galo tiene una foto preciosa que está dando un discurso con pantalón corto en Salta, arriba de una mesa. Tendría 14 años. Él militó desde que tiene uso de razón. Y vivieron en Salta y después se vinieron a vivir a Buenos Aires porque su hermana mayor vino, después vino Galo y trajeron a toda la familia. A ver, habrá sido el 50 y algo, esa historia que vino Galo a vivir a Buenos Aires. Y no volvió más a Salta. Y yo tenía un congreso de genética en Jujuy y le propongo que nos vayamos a Salta, nos vayamos los dos al congreso ese. Y nos fuimos. Y fue hermoso porque fuimos a un lugar a comer y le pregunté a la dueña, esto antes era el no sé qué hotel, no sé qué. Y entonces él me decía, yo acá venía a vender el diario, porque vendía diarios cuando era chico, venía a vender el diario y dejaba el diario del partido. Y vos, para mí, fue una de las personas más cultas con la que he compartido cosas, porque había leído todo lo leíble, le apasionaba leer, le gustaba escribir. Bueno, y entonces tenía todas esas virtudes que a mí me gustaban muchísimo y convivimos casi 48 años. Bueno, yo te propongo que hicimos una Sí. pausa acá, Sí. pero antes de irte, te voy a pedir un favor que quedó ahí en la charla de este compañerito que dijiste que lo conocí en Sarmiento. Y Jacinto. Contame de Jacinto, ¿cómo fue el encuentro que Comodoro? Bueno, y Jacinto era muy, muy afectuoso. Entonces la mamá, ¿cómo se llama? Me falta mi madre, porque yo tengo memoria, pero mi madre tenía una memoria superior. Cuando nosotros venimos a vivir ahí a Las Flores, después de un tiempo llega la mamá de él en la vereda de frente, como 5 casas más allá de la nuestra, y con Jacinto, que tendría 18, 19 años, una cosa así. Y nos reencontramos ahí en el barrio de Las Flores. Y después él entra a hacer el servicio militar. Y después no salió, quedó enganchado en el servicio militar porque era la única forma, el único trabajo que podía llegar a tener. Era un dulce. Yo me acuerdo mucho de él. Además, yo tenía 5 años y él ya me parece que tenía, qué sé yo, no sé si 13, 12, 13. Pero yo lo trataba con esta cosa de la defensa. Por ahí los holandeses, como eran más... Jacinto tenía una discapacidad. Me parece que nunca nunca salió de primer grado. Entonces, pero tenía una bondad increíble y él me cuidaba y yo lo cuidaba a él. Entonces, cuando nos encontramos en Las Flores, que yo me vine en el 59, que había clases todavía, porque yo te decía que era septiembre-mayo. En el 58, perdón, me vine de Sarmiento y habremos vuelto a encontrar en el 62, una cosa así, en el barrio de Las Flores.
Era una especie de cariño muy dulce. Sí, yo le tengo un recuerdo. Lincomán, no me acuerdo cómo se llama, cómo era el apellido de Jacinto, pero está ahí en la foto y lo ves. Bueno, Elena, dejamos una pausa acá y continuamos. Muchas gracias. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí si atacó a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos.